muy acorde con nuestros tiempos, en donde la pérdida de valores pareciera ser el quehacer cotidiano y en donde la desesperanza, el sello de todos los días, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga nos trae un libro que titula Neuroanatomía de la Esperanza. Aquí el doctor nos hace un recorrido por la evolución del Homo sapiens hasta el cerebro de hoy, del hombre moderno, desde las emociones básicas hasta las llamadas emociones morales. Cómo el hombre ha llegado a este momento en donde el cerebro es capaz de desarrollar una serie de circuitos a través de sus estructuras anatómicas para que el hombre sienta esperanza, para encontrar un mejor camino. ¿A dónde quiere llegar el doctor Rodrigo Ramos con esta publicación? Él mismo nos comenta. ¿Cuándo nos va a doler la ignorancia? Bueno, ese es un reto que como sociedad y como individuos debemos como de plantear como un recurso para cambiar. En principio, darte las gracias, Gustavo, por esta entrevista y esta conversación de amigos y con tu público, con tu auditorio, con la tarea que tú tienes también como comunicador en la parte de la literatura, porque uno de los objetivos más importantes de cuando se escribe es transmitir algo, pero el ciclo no se termina sino hasta que llega en este caso al interlocutor. Y cuando en verdad somos capaces de, a través de cualquier expresión creativa, llegar a la mente, a la emoción y a las respuestas proactivas del individuo, es cuando realmente podemos decir que cumplimos el ciclo, ¿no? Ese ciclo no se concluye cuando sale del editorial un producto, se concluye cuando llega a donde debe de llegar. Y en este caso en particular es un escenario que nos permite, por un lado, acercar la ciencia a lo cotidiano, divulgar el conocimiento como parte de los elementos que son como usuales y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Hay algo nuevo en las neurociencias que nos acerquen a la esperanza? Al parecer sí. El viaje que va desde ese elemento de circuito básico, desde la expectativa y la recompensa, ha tomado su lugar en los espacios cognitivos del Homo sapiens para ubicar lo que ahora conocemos como las emociones superiores, las emociones morales, la esperanza. El doctor Rodrigo Ramos nos explica. Y el caso de la esperanza como tal no está ajeno a este circuito. Este es un intento justamente como de vincularlo, por un lado, con todo lo que hoy conocemos de la neurobiología a través de estudios formales, no pseudociencia, me refiero a estudios formales de resonancia funcional, estudios metabólicos del cerebro, tractografías que nos han permitido identificar como nuevos circuitos que antes no reconocíamos y que vinculan entonces ya no con las emociones muy básicas que todos identificábamos en el cerebro. Me refiero a las emociones más primitivas, el hambre, la saciedad, la ira, el comportamiento sexual, etcétera, sino que en la medida en que vamos conociendo más estos circuitos, vamos identificando otro tipo de emociones que son más propias de los primates, porque muchas de ellas no son exclusivas del Homo sapiens, pero que han contribuido a lo que hemos denominado entonces el desarrollo de la neurociencia cognitiva. De tal manera que es muy curioso que ahora reconocemos que lo que eran como los circuitos muy básicos de la expectativa y la recompensa, desde en un estudio experimental, un animalito que le baja repetidamente al sitio donde recibe comida porque eso le proporciona placer, es un vínculo ya de un circuito de la expectativa. Y esa expectativa, cuando el cerebro está esperando algo, puede verse modificado por la recompensa o el castigo, que aplican también de una forma muy figurada en el plano individual como en el plano social. De esta manera, este circuito muy básico de la expectativa, cuando empieza a tener relevos en otros espacios del comportamiento cognitivo, es cuando lo configuramos para el Homo sapiens como la esperanza. Porque ya no solo es una expectativa muy básica, sino que se vincula con una esperanza en recuperar la salud,
que es la parte que se describe en la narrativa, con una esperanza en llegar a la meta, con la esperanza de una madre de encontrar a su hijo desaparecido. Y entonces, cuando tenemos un problema, una situación difícil, algo que solucionar, ¿qué es lo que nos hace caminar? ¿Qué es lo que nos hace pensar que ese problema tiene solución? Que muy adentro de nosotros algo nos grita que sí se puede. Parafraseando a Galeano, la esperanza es lo que nos hace caminar. Un individuo que no tiene esperanza, aun cuando esté bien en su condición de salud, pues entonces tiene muy pocas expectativas para seguir viviendo. Y es muy curioso, les comentaba, de cómo uno de los primeros mecanismos de parámetros o indicadores para medir la depresión, por ejemplo, en una de las primeras publicaciones, el nombre original era ese, la escala de desesperanza de Beck. ¿Por qué? Porque la desesperanza es un rasgo casi persistente en los individuos con depresión. Pierden la esperanza, pierden la expectativa, no ven el futuro. Más allá de los problemas personales, de los retos individuales, de los problemas que enfrentamos a diario, este proceso que plantea el doctor Rodrigo es aplicar al hombre, a la sociedad, a la cultura. Y aquí quiero abordar su libro, Fronteras de Arcilla. Entonces, pareciera ser que usted, como humanista, conjunta una serie de tópicos que de alguna manera nos dan luz, orientan. Este libro, de Anatomía de la Esperanza, es un grito, es un aliento. Sí, es una llamada de atención para poner en la escena de la vida diaria y de la toma de decisiones, no solo por quienes están temporalmente en posiciones de liderazgo, hablando de lo fugaz que son estos procesos, sino hablando de la enorme necesidad que tenemos en todas las sociedades, en todas las comunidades de creer en algo. Y esto determina entonces mucho de la salud individual en el plano psicoemocional, pero también de la salud de una sociedad. Si una sociedad no tiene esperanza y no tiene expectativa, entonces sobreviene el riesgo del caos y de las conductas anárquicas. De manera que este llamado de la atención es al menos a ponerlo en la escena de los elementos, no solamente de reflexión por parte del individuo, sino de la enorme urgencia que tenemos de congruencia con las acciones desde el autoliderazgo, por ejemplo, en la parte introspectiva, intrapersonal de todos los individuos, como parte de su equilibrio de salud mental, pero también en la parte interpersonal, que es la parte del cerebro social. En la medida en que las estrategias más allá de un marketing o generar una expectativa, aunque no sea verdad, por ejemplo, que es algo que vivimos hoy muy frecuentemente, en donde un argumento, en la medida en que se repite, corre el riesgo de convertirse en verdad, aunque no lo sea, o a propósito de los medios, en donde alguien señalaba que cuando la información se convirtió en negocio, la verdad dejó de importar. Esto es entonces un llamado de atención para retomar lo importante, lo que nos hace humanos y lo que nos hace capaces de poder tener una interacción en la sociedad. Con ello cito a muchos otros elementos que son parte de nuestra identidad como Homo sapiens. La solidaridad, el altruismo, la resiliencia, que antes pensábamos que eran como elementos muy etéreos y metafísicos, incluso siempre se les daba como un toque muy orientado, respetuoso a la divinidad y a la religión, cualquiera que fuera su elección. Pero hoy tenemos elementos que configuran que eso entra parte en el discernimiento de estructuras como el lóbulo frontal, que permiten identificar en un contexto sociocultural específico qué es lo correcto y qué no es lo correcto, independientemente de sus creencias respetables. Y estos elementos son los que finalmente nos pueden salvar como sociedad.
El cerebro humano ha evolucionado. Por ello, las emociones morales nos vinculan hacia un mejor futuro, tanto como individuos como para hacer una mejor sociedad. Es por ello que en la medida en que podemos identificar que estas emociones morales, que son como de alto rango, representan vínculos que nos permiten mejorar nuestra calidad en lo que es en nuestros formatos de convivencia, es en la medida en que podemos tener una esperanza justamente de que estemos haciendo lo apropiado, estemos educando de la mejor manera posible para el futuro y que podamos dejar un espacio de convivencia más sana para las personas y las generaciones que vienen detrás de nosotros en una perspectiva sustentable. De las emociones básicas, el estado cognitivo. De allí a las emociones morales. Luego sigue la confianza, la esperanza y, ¿por qué no?, la resiliencia, una esperanza para la humanidad. Yo soy Gustavo López y este es un documental sobre el libro Neuroanatomía de la Esperanza de Rodrigo Ramos Zúñiga.